El rol del editor en la lectura digital. Desafío a los editores. Al igual que ha sucedido en el mundo del periodismo, la industria editorial, su actividad y sus actores han sufrido diferentes consecuencias desde el surgimiento y la constante evolución de las tecnologías de la información y la comunicación. TIC. Si bien el periodismo pudo ver una ventaja en la incorporación de los distintos medios a la hora de brindar información a la comunidad, en el mundo de la edición no ocurrió de tal forma. El editor, como profesional, ha perdido su eje en el gran mundo de Internet. ¿Por qué se perdería si es tan amplio ese mundo y son infinitas las posibilidades de realización en él? Y es justamente ello lo que perjudica al editor. Hoy en día, cualquier persona con acceso a Internet puede llevar a cabo la tarea de informar, sin ser un profesional de la comunicación y sin que su información pase por la intermediación del editor, es decir, que la información va de la creación a la publicación directamente. Ante la democratización de los medios que garantiza un acceso más fácil a manipular, difundir y crear contenidos públicos, el nuevo desafío del editor es manejar el filtro, bajo una identidad competitiva, de lo que es publicado en el mar de prosumidores de Internet. Además, también bajo esa identidad, genera su propia comunidad de seguidores, según las reglas de juego que caracterizan a la época digital de hoy. Precauciones en la lectura. Ahora, ¿cómo podría afectar eso a alguien que busca información sobre un determinado tema? ¿No es acaso algo bueno que haya infinidad de opciones que brinden información en la web? Si para el editor y el periodista es difícil poder filtrar la terrible cantidad de información de nuestra era digital, considerada infoxicación por Scolari, peor será, por ejemplo, para un estudiante curioso que confía en la legitimidad de Internet. Como menciona Byung-Chul Han, la información en la web puede llegar a ser muy superficial y, por sobre todas las cosas, nunca está libre de intenciones. Lamentablemente, sitios muy solicitados por los estudiantes como Wikipedia, si bien no tiene fines de lucro, están bajo las influencias de Google y, aunque no lo creamos, suele mostrarnos lo que queremos ver, o peor, nos muestra a todos lo mismo. ¿Cómo se puede o se quiere leer desde la pantalla? ¿Es la intención de este texto tomar una postura tecnofóbica? Para nada. Pero sí creemos que es importante que un actual y futuro buscador de información en la web, sobre todo para fines académicos, entienda que Internet es una herramienta sumamente útil, pero para nada transparente o neutral, y que, como analiza Han, puede llegar a ser muy abrumadora por su cantidad de información. Ya hemos dado a entender aquí que nos estamos enfocando en la información académica, una característica que define a los textos digitales, artículos web, libros completos u otros géneros, es la ausencia de límites. Eso en cuanto a qué se publica. Ahora, nos enfocaremos en cómo se publica. Un texto digital no tiene ningún límite en cuanto a su extensión. En realidad, el límite es marcado por el lector. ¿De qué depende? De la dinámica del texto y de la preparación desde el inicio de su edición, para hacer un producto puramente digital. Un editor también interfiere aquí, ya que su responsabilidad es pensar en lo digital y no pensar una idea y digitalizar luego. Se sabe que el ojo humano se cansa, que el formato digital genera fatiga, que no se lleva un registro de lo leído como lo hacen las manos al tocar el papel y que la forma de incorporar información no es la misma, pero ¿tiene manera el lector de entrenar esa lectura digital? Propongamos herramientas para ello. Controlar la distancia con el dispositivo de lectura. No siempre somos conscientes de nuestro cuerpo cuando estamos inmersos en ella. Dentro de lo que las condiciones del lector permiten, siempre es recomendable el uso de e-readers antes de un PC o un celular. Debemos recordar que la tinta electrónica se implementó para evitar el esfuerzo visual debido al contraste lumínico de la pantalla. Leer con poca luz un dispositivo digital no es recomendable, y mucho menos de noche, ya que reduce la melatonina e interfiere en el sueño. Para enfocar la atención en el texto digital y agregados hipertextuales sumamente importantes, el enriquecimiento visual y gráfico, es preferible evitar el scrolling. El permanente contacto físico con el texto desvía la atención y dificulta la real inmersión en el contenido leído. Iniciar la lectura digital con textos de baja dificultad. Se sabe que, en el universo académico, muchos lectores se involucrarán con contenidos que incluso en papel serían difíciles de incorporar, pero que, en digital, además, tienen que sumarle todos los puntos anteriores enumerados. Por ello, empezar con un texto corto y sencillo como práctica podría ser lo más eficiente. Consideraciones finales. Por un lado, hemos advertido al lector de los
Por un lado, hemos advertido al lector de los riesgos en la inmersidad que significa el mundo de Internet. Por otro lado, creemos haber brindado un panorama sobre el impacto en el rol del editor y otros intermediarios de los medios de comunicación como el periodista. Pero, sobre todo, se considera recalcable no solo lo que se encuentra al leer en digital, sino cómo nos introducimos en ello con todo lo que involucra el leer en este formato. Narrativa transmedia y sus consumidores, de Abril Camino. A partir de dicho por Hawkins en su texto de Adoración en el altar de la convergencia, un nuevo paradigma para comprender el camino mediático, podemos decir que con la llegada de las tecnologías de información y sus consumidores se genera lo que él denomina convergencia, entendida como el flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencias de entretenimiento. En este nuevo mundo donde convergen los medios, surgen historias valiosas y se busca atraer consumidores utilizando las múltiples plataformas que se van creando y estableciendo. En los últimos años, y con los cambios acelerados, se ha pasado de hablar de multimedia e interactividad a esta convergencia de la que habla Hawkins y transmedia. Y con respecto a estas últimas, específicamente Scolari y Hawkins, hablan de narrativas transmedia. Siguiendo estos autores, es preciso aclarar que estas no están solas, sino dentro de un grupo al que pertenecen conceptos como crossmedia, plataformas múltiples, medios híbridos, mundos transmediales, entre otras. De acuerdo con Jenkins, el concepto de narrativa transmedia implica una historia contada de distintos medios, es decir, que fluye a través de múltiples plataformas y con distintos sistemas de significación y productos resultantes, sean estos en forma de libro, videojuegos, películas, entre otros. Es importante entender que no son la simple adaptación entre el lenguaje, sino que por medio de una estrategia desarrolla un mundo narrativo que abarca diferentes medios y lenguajes, donde lo que más importa es que sea verosímil, creíble, aunque no necesariamente que sea verdadero. La gran cantidad de medios y plataformas que existen hoy en día aportan cada uno desde sus posibilidades y expertices a la formación de este nuevo mundo narrativo donde se generan franquicias que mantienen siempre cierta independencia entre los productos de cada medio para permitir un consumo autónomo. Este tipo de narrativas existen no solo en torno a la ficción, sino también al periodismo, documentales, hasta incluso se aplica a la educación. Con estas se generan diversas experiencias que motivan a la audiencia a un consumo mayor. Al tener más blancos cubiertos, se asegura de la llegada de muchos más ámbitos y diferentes caminos hacia lo mismo o por lo menos hacia sí mismos. Como aclara Hawkins, habiendo tantos medios, cada consumidor elige invertir su tiempo en pocas franquicias, pero profundizando mucho en ellas, en lugar de acceder a muchas de ellas, pero solo superficialmente. Así es que las nuevas narrativas que van surgiendo son producto de los medios, pero también parte de las audiencias, sobre todo con la categorización de los prosumidores, productores más consumidores, que vuelven, según Toffler, a como se hacía en la antigüedad, que uno producía lo que luego consumía, con la diferencia de que estos momentos uno produce para uno mismo y para el resto de la sociedad. Además, estos personajes no son actores pasivos dentro de los contenidos transmediales, porque nunca invertirán los mensajes de la misma forma en que son transmitidos y recibidos. Hoy en día hay una nueva generación que, como dice Lerner, está integrada por jóvenes dedicados a navegar dotados de una plasticidad yoica y por el adolescente del descarte o de la anomalía, el que no puede navegar ni construir. Los jóvenes del primer grupo pasan a tener un carácter importante en la realidad social, debido a su naturaleza como nativos digitales absolutos en una sociedad altamente digitalizada. Esta nueva generación, llamada Z, son grupos ansiosos y contradictorios, que cuenta con la tecnología desde que nacen. Lo que más nos concierne es que son curiosos e investigan todo en Internet,
por lo que no siempre manejan información precisa. Esto es peligroso debido a la abundancia de información característica de nuestra era y que una sociedad cuyos integrantes no saben discernir la relevancia de una información que no puede establecer su confiabilidad, que carece de una actitud reflexiva para evaluar y procesarla, que no puede tomar decisiones fundamentadas y cuya participación social es reducida o pobre, está construyendo una democracia incompleta. Asimismo, es relevante mencionar a la generación anterior a esta, la cual también son nativos digitales y de los primeros que iniciaron su camino en estas esferas transmediales. La generación Y, o también llamados millennials, que crecieron rodeados de tecnología, consumo y publicidad. Estas generaciones seleccionan y utilizan Internet para obtener información que influye sobre las decisiones que toman en su vida cotidiana, como lo Lesinski, cuando menciona el nuevo modelo mental. De esta forma es que las audiencias buscan productos que ofrezcan nuevas miradas a lo que ya conocen y nuevas experiencias de esos mundos ficticios, exigiendo así franquicias y por ende narrativas transmedias que a su vez quieren una lealtad de los consumidores. Además de ser receptores y buscadores de información, los prosumidores se han apropiado de los objetos de las narrativas y las ampliaron con una nueva gama de productos hechas por y para los consumidores, convirtiéndose en cooperadores activos del proceso de creación de lo transmedial. Es muy común que hoy en día nos topemos con páginas que permiten a los usuarios subir sus propias historias como fanfictions, ya sean escritas o en formato multimediales, pero que les permite expresarse. Y como con la gran cantidad de resúmenes y anotaciones que han circulado no solo de historias de ficción, sino también de textos académicos y otros.